Hola de nuevo, muy buenos días a todos los alumnos de la materia de biología. Bueno, como mencionamos en el video anterior, una vez que se vieron de forma general cuáles son las estructuras químicas, o más específicamente las moléculas orgánicas que participan en los principales procesos metabólicos, pues vamos a entrar ahora de lleno en la explicación de algunos de los principales eh, ejemplos de procesos metabólicos que habíamos mencionado. En el video anterior habíamos señalado el primer proceso como respiración celular, el cual puede tener dos vertientes, que sea un proceso metabólico aerobio o bien anaerobio. Ahorita dentro de este video, un poquito más adelante, vamos a ver cuáles son las particularidades que lo hagan ser de una o de otra manera. Entonces, para que nosotros o para que ustedes puedan entender un poquito más los contenidos de este video, obviamente tuvieron que haber desarrollado la actividad anterior o al menos visto el video anterior, donde como ya dijimos, se vieron cuáles son las moléculas orgánicas que se van a mencionar aquí para que al menos no se les hagan los conceptos o los nombres que se manejen, no se les hagan completamente desconocidos. Ok, bueno, hablar de este primer proceso metabólico de respiración celular, como ya se ha venido hablando en repetidas ocasiones, es hablar de un proceso que se lleva a cabo con el fin de obtener energía. Si estamos hablando que la respiración celular es un ejemplo de proceso metabólico, y ya habíamos dicho que el metabolismo es una forma que implementan, o un procedimiento que implementan los seres vivos para obtener energía, entonces esa regla se mantiene para este caso. El principal propósito es obtener energía, pero ¿quiénes son los organismos que utilizan este procedimiento para la obtención de energía? En este caso vamos a estar hablando que las especies del reino Animalia, o bien todas las especies de animales, incluido dentro de ellos la especie humana, van a utilizar este procedimiento para llevar a cabo la obtención de energía, a partir del consumo de alimentos, obviamente, y con ello poder realizar todas las funciones, eh, todo el trabajo, funciones, todo lo que el organismo vaya a demandar, ¿sí? Gracias a esa obtención de energía. Hablar de respiración celular, así como de los otros procesos metabólicos que vamos a hablar más adelante, implica que para poder entenderlos de forma muy clara, implica entender una gran serie de pasos muy completos y complejos que involucra un gran número de reacciones, elementos, fórmulas, estructuras, etcétera. Pero yo no me quiero clavar mucho en eso, yo quiero que ustedes entiendan la esencia del proceso para que de alguna manera, ya que lo entiendan, puedan relacionarlo con situaciones que pasan en su vida cotidiana, que también eso lo voy a mencionar al final de este video. Todos aquellos alumnos que quieran seguir preparándose en algún área biológica o área de medicina, por ejemplo, biotecnología, bioquímica, etcétera, muy seguramente van a ver estos procesos más a fondo y van a entender un poquito a lo que me refiero. Pero bueno, yo de manera muy práctica voy a tratar de hablar de lo que es la esencia del proceso y tratando obviamente con ello de que ustedes puedan entender lo más importante. Entonces, este proceso, hablando específicamente de respiración celular, tiene de manera muy general tres etapas. La glucólisis, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Que estas tres etapas van a ser las que en su conjunto van a generar o a propiciar que se obtenga esa energía que decían requieren los seres vivos al implementar este proceso. Ahora bien, si lo que se buscan con estas etapas o con este proceso es obtener energía, y ya habíamos dicho en el video anterior que hablar de energía en los seres vivos es hablar de la obtención de moléculas de ATP, si es lo que se busca, ¿cuánta energía se puede generar con este tipo de procesos? Resulta que para este proceso de respiración celular,
El rendimiento neto de energía es de 36 moléculas de ATP. Ustedes ya saben que el ATP hace referencia al adenosintrifosfato y que en biología es la molécula que se utiliza o la moneda que se utiliza para medir la energía. Entonces, este proceso, de manera muy esencial, su rendimiento neto es de 36 moléculas de ATP. Ahorita vamos a ir explicando paso por paso cuáles son esas etapas y, y también se va a tratar de desglosar cuál es el proceso o cuáles son las etapas que se llevan a cabo para que se obtengan exactamente estas 36 moléculas de ATP. Ok. De aquí en adelante, al menos en este video, eh, voy a hacer referencia a muchos eventos o situaciones que ocurren en el interior de la célula. Imagínense que esta es una célula animal que se hace un corte transversal. Yo voy a estar hablando de situaciones o eventos que ocurren en el interior, más específicamente en una parte del interior de la célula, que es en un organelo denominado mitocondria. Ya habíamos dicho también que la mitocondria es un lugar de la célula donde se lleva a cabo la producción de energía, o en otras palabras, la producción de ATP. Si nosotros hiciéramos más grande esta estructura, tendremos algo más o menos similar a este dibujo. Esta estructura adquiere más o menos la forma de un frijol, obviamente a mucho menor escala, ¿verdad? Imagínense que hacemos el corte transversal de este organelo parecido a un frijol, vamos a tener algo similar a esto. Vamos a tener de entrada una membrana, así como la célula tiene una membrana, la mitocondria también tiene una membrana externa. Y en el interior vamos a tener unos pliegues o segmentos a los que se les denomina crestas mitocondriales. Y el interior de esas crestas vamos a tener lo que es la matriz mitocondrial. Entonces tenemos una membrana externa y lo que rodea esos pliegues o segmentos o crestas mitocondriales se le va a denominar membrana interna, como lo dice aquí este dibujo. Entonces, esta diapositiva se las pongo nada más para que ustedes identifiquen que lo que va a suceder de aquí en adelante lo vamos a hacer a referir como si estuviera sucediendo en la parte interna de la célula, más específicamente en la mitocondria. Entonces quiero que echen a volar mucho su imaginación y piensen que esta diapositiva que les pongo aquí, esta es la parte de una célula animal. Imagínense que esta línea negra es la membrana externa, o sea, la membrana celular. Esta parte azul es el citoplasma y esta parte que ven aquí sería una parte de la mitocondria, con su membrana externa y su membrana interna. Estas serían las crestas mitocondriales. ¿Sí? Imagínense que esta es una célula del cuerpo humano y más específicamente imagínense que es una célula que está formando el tejido muscular. Obviamente que este dibujo no estaría a escala, ¿verdad? La mitocondria sería mucho más pequeña, pero bueno, lo hago de esta manera para poder explicar cierta información que es importante en el proceso de respiración. Entonces, imagínense que es una célula de tejido muscular y que ese tejido muscular, el, el, el contacto que tiene con el exterior es conviviendo con lo que es el sistema circulatorio del organismo. Ya habíamos dicho nosotros que mediante la alimentación y la digestión de los alimentos, y obviamente con la circulación, absorción y circulación de esos nutrientes que derivan de los alimentos y son transportados por el torrente sanguíneo, llegan a cada una de las células del cuerpo. Entonces imagínense que esta célula está interactuando con eh, los capilares sanguíneos que llevan en su interior una serie de compuestos químicos que va a utilizar. ¿Sí? Imagínense que nos acabamos de tomar un refresco, que es una bebida o un alimento que está cargado con una gran cantidad de azúcares. Imagínense que estas estructuras que yo les pongo aquí son la llamada glucosa, que se puede elevar en la sangre cuando consumimos alimentos ricos en azúcar. Entonces imagínense que estos vasos sanguíneos se van ramificando y llegan a un punto donde eh, el líquido sanguíneo está en contacto con la membrana de la célula. Y obviamente en ese líquido van algunas sustancias, entre ellas la glucosa. Habíamos dicho que para que la célula se mantenga viva,
requiere alimentarse de nutrientes que derivan de los alimentos que consumimos. Entonces hablamos de todo el proceso, qué es un alimento cuando lo consumimos y cómo llega a una célula los nutrientes de ese alimento. Entonces imagínense que pasó todo eso y que esta glucosa llegó a través de la sangre al exterior de la célula y que obviamente para que pueda ser aprovechada y obtener energía tiene que atravesar esta membrana. Entonces imagínense que esa glucosa es absorbida por la membrana de la célula y llega al citoplasma. Entonces aquí va a empezar una serie de reacciones químicas cuyo propósito va a ser que a partir de esa glucosa se produzca energía. ¿Y cómo decíamos que se expresa la energía? Bueno, pues por medio de moléculas de ATP. Entonces el propósito de esto de que voy a explicar va a ser que se obtengan las moléculas de ATP. Dijimos al principio que el proceso de respiración, el rendimiento neto por unidad de glucosa era de 36 ATP. Entonces vamos a tratar de explicar cómo es que se generan esas 36 moléculas de ATP. Esa glucosa, una vez en el citoplasma, entra en la primera etapa del proceso, que habíamos dicho se denomina glicólisis o glucólisis, como lo señalan algunas referencias. En la glucólisis lo que pasa es que la molécula de glucosa se va a romper en dos partes exactamente iguales. Habíamos dicho en el video anterior, precisamente por eso les decía que estudiaran esas estructuras, que una molécula de glucosa estaba formada de 6 átomos de carbono. Entonces, si tenemos una molécula de 6 átomos de carbono, podemos generar moléculas más pequeñas con menor número de elementos de carbono. Entonces, a partir de una molécula de glucosa, en el proceso de rompimiento de la glucosa o glucólisis, se van a generar dos moléculas de piruvato. ¿Sí? Como dice aquí en esta representación, de una molécula de 6 carbonos vamos a tener dos de 3. Esto es algo realmente básico, lógico, ¿verdad? Si tenemos una molécula con cierta cantidad de carbonos, podemos obtener dos siempre y cuando no excedan esa cantidad. Entonces, esto, si lo relacionamos con videos anteriores, vamos a tener que es un proceso catabólico. Decíamos que catabolismo es degradar una molécula compleja en moléculas más sencillas. Entonces, exactamente lo que estamos haciendo. Una molécula compleja la estamos haciendo más sencilla. En ese proceso de glucólisis se producen a partir de una molécula de glucosa que entró al interior de la célula, dos moléculas de piruvato, pero también se tiene como rendimiento de este proceso dos moléculas de la coenzima NAT, que también mencionamos en el video anterior, y dos moléculas de ATP. Si se fijan aquí ya vamos encontrando algo que la célula busca. Decíamos, la célula va a realizar todo esto para obtener energía. ¿En forma de qué? En forma de ATP. Entonces, algunos de ustedes podrán decir, ah, bueno, pues ya llegamos aquí a la producción de ATP, pues entonces ya la libró la célula, ya obtuvo energía, que era lo que necesitaba. Pero resulta que decir que dos ATPs son suficientes para la célula es totalmente ilógico, porque pues la célula requiere llevar a cabo un gran número de funciones, reacciones, un gran número de procesos para mantenerse funcionalmente activa. Entonces, 2 ATP sería un rendimiento muy bajo de energía para la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Bueno, esos piruvatos que se generaron de la glucólisis los va a seguir procesando para buscar obtener más ATP. Entonces, imagínense que estos dos piruvatos los tenemos aquí en el citoplasma y que ahora lo que va a pasar es que van a atravesar la membrana de la mitocondria. Para el interior o en la matriz mitocondrial, como habíamos dicho, ser procesados y obtener más energía en forma de ATPs. Entonces, imagínense que este piruvato atraviesa la membrana y lo tenemos en la parte interna. En la parte interna, el piruvato va a sufrir un proceso de transformación en el cual se va a generar, va a cambiar de piruvato a acetilcoenzima A, que también es una molécula que vimos en el video anterior, que decíamos es una molécula más sencilla todavía que el piruvato. En ese proceso de transformación del piruvato a acetilcoenzima A, se va a formar otra molécula más de la coenzima NAD, ¿sí? Si se fijan, aquí se generaron dos y aquí se generó otra. Si se acuerdan en el video anterior decíamos que a la célula le interesa producir también estas, bueno, primero ATP, pero también le interesa producir estas coenzimas porque de manera indirecta estas coenzimas pueden ayudar a generar moléculas de ATP. Entonces aquí aunque no es un ATP, es importante remarcarlo porque más adelante nos puede ayudar a generar energía.
Entonces el piruvato se absorbió, se convirtió en acetilcoenzima A, que es una molécula más sencilla, y esa acetilcoenzima A va a entrar a un proceso, a la segunda etapa del proceso metabólico de respiración, que se denomina ciclo de Krebs, que fue lo que mencionamos en la primera diapositiva. En ese ciclo de Krebs, o ciclo también lo pueden encontrar como ciclo de los ácidos tricarboxílicos, se van a formar, se van a generar tres coenzimas más de NAD, otra coenzima FAT, que también la mencionamos en el video anterior, y otra molécula más de ATP. Si se fijan, estamos generando muy poquitas moléculas de ATP directas. Acá generamos dos y aquí nada más generamos una. Pero bueno, estamos generando coenzimas que a lo mejor más adelante nos pueden ayudar a producir más ATP. Les digo, aquí estoy explicando de forma muy práctica, muy general. El ciclo de Krebs, o sea, implica un gran número de reacciones e interacciones entre moléculas que es muy difícil explicar con una sola sesión. O sea, no me quiero meter en ese rollo. Lo que quiero es que vean más o menos el esquema así muy, muy generalizado o muy resumido. Entonces, un piruvato se convirtió en acetilcoenzima A y esa acetilcoenzima A entró al ciclo de Krebs, donde me produjo este número de moléculas. Si se fijan aquí, del ciclo de Krebs, que me dio tres moléculas de NAD, una de FAT y una ATP, le estoy agregando una de NAD. ¿Por qué le estoy sumando esta? Bueno, pues la que se generó antes del ciclo de Krebs. Aquí nada más por simple suma, vamos a tener que tres moléculas de NAD más la primera que nos dio, vamos a tener cuatro moléculas de NAD, una de FAT y una de ATP. Hasta aquí el rendimiento del proceso ha sido 2 ATPs aquí y un ATP acá, son 3 ATP. Pero aún así sigue siendo insuficiente energía para la célula. Si se fijan, este proceso que vimos aquí lo hicimos por cada molécula de piruvato que entró en la mitocondria. Pero si recuerdan, el proceso de glucólisis me generó 2 moléculas de piruvato. Entonces, si todo esto pasó con una molécula de piruvato, pues por lógica, si se absorben las 2 moléculas de piruvato que se generaron en la glucólisis, vamos a tener que este rendimiento lo vamos a multiplicar por 2 y en total vamos a tener hasta aquí 8 moléculas de NAD, 2 de FAT y 2 ATP. ¿Sí? Ya tenemos aquí 2 ATP y 2 acá son 4. Sigue siendo muy poca energía. Aquí lo más no quiero que se pierdan en cómo se generaron esta cantidad de moléculas. Aquí ustedes pueden pausar o incluso regresar el video para que vayan poco a poco y no se pierdan. Bueno, hasta aquí tenemos por cada molécula de glucosa que entró y que fue metabolizada en otras moléculas, tenemos que hasta esta etapa se han generado 8 moléculas de NAD, 2 de FAT y 2 ATP. Aquí hago yo también otra operación. Si se fijan, le agrego a esta cantidad, le agrego 2 moléculas de NAD. Van a decir, y bueno, ¿y de dónde salieron estas 2 moléculas de NAD? ¿Se acuerdan ustedes que en el rendimiento de la glucólisis, además de piruvato, también se produjeron 2 moléculas de NAD? Entonces yo aquí también se las estoy sumando porque esas moléculas también pueden ingresar a la matriz mitocondrial. Pero como son moléculas muy grandes, no sé si recuerdan que yo les comentaba en el video anterior, les dejo la estructura para que la vean, pero no quiero que se la aprendan porque son estructuras muy complejas. Son estructuras que implican una gran cantidad de elementos, de compuestos, de uniones, etcétera. Entonces, para que puedan ingresar del citoplasma a la matriz mitocondrial, requieren usar energía. ¿De dónde creen que obtienen esa energía para poder saltar esta pared? Pues de estos 2 ATPs que tenemos aquí. Entonces, estos 2 NAD ingresan acá, por eso se los estoy sumando al número de coenzimas que tenemos al principio. Y le estoy restando 2 moléculas de ATP que se van a gastar para que ingresen estas moléculas de NAD al interior de la matriz mitocondrial. Entonces, ya en vez de tener 8 moléculas de NAD, vamos a tener 10, que son esas que están aquí. Las coenzimas FAT se mantienen igual y los ATP que se produjeron en el ciclo de Krebs, pues se siguen manteniendo igual. ¿Sí? La diferencia es que hasta aquí ya tachamos los piruvatos, ya tachamos las coenzimas NAD porque ya se agregaron acá y ya tachamos estos 2 ATP. Entonces me van a decir, bueno, pues si lo que queremos es generar energía y ahorita lo estamos gastando, pues entonces, ¿de qué sirve todo esto? Pues sirve en el sentido de que estamos generando muchas coenzimas que, como habíamos dicho, si ustedes se van al video anterior o al tema anterior,
Estas coenzimas pueden generar ATPs dado su capacidad de aceptar o recibir electrones. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya tenemos este rendimiento de coenzimas? Bueno, van a entrar a la tercera etapa del proceso de respiración que se denomina cadena de transporte de electrones. A diferencia de todas estas reacciones, la cadena de transporte de electrones se lleva a cabo en las crestas mitocondriales, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa en esta tercera etapa? Bueno, que las coenzimas principalmente NAD y FAD, aquí no van a entrar los ATP, nada más las coenzimas ingresan a esta etapa metabólica y debido a esa capacidad de aceptar y recibir electrones pueden generar nuevas moléculas. ¿Y qué moléculas creen que vayan a generar? Pues obviamente ATPs. Pero es muy importante señalar algo. Esta cadena de transporte de electrones en la respiración aerobia requiere de un elemento, que es el aceptor final de electrones, y ese elemento es el oxígeno. Para que las enzimas NAD puedan convertirse en ATP, requieren la presencia de oxígeno. ¿Y de dónde vamos a obtener ese oxígeno? Pues también, así como la glucosa llegó por medio de la sangre, el oxígeno también va a llegar por medio de la sangre y va a ingresar al citoplasma y luego a la mitocondria. Entonces la glucosa la obtenemos a partir del consumo de alimentos y el oxígeno lo tenemos a partir de la respiración que llevamos a partir de los gases de la atmósfera. Esto es lo que hace que este proceso sea aerobio. Aerobio viene del hecho de que necesita aire o bien oxígeno. Entonces, hablar de respiración aerobia, recuerden, siempre va a implicar la presencia de oxígeno. Nosotros llevamos a cabo este proceso porque además de consumir glucosas, estamos respirando de la atmósfera oxígeno. Entonces, gracias a ese elemento oxígeno, las moléculas, las coenzimas NAD y FAD pueden convertirse en ATPs. Decíamos en el video anterior que cada molécula de NAD me puede generar 3 moléculas de ATP y cada molécula de FAD me puede generar 2 moléculas de ATP. Entonces, si entraron 10 de NAD, la multiplicamos por 3 y si entraron 2 de FAD, la vamos a multiplicar por 2. Entonces, vamos a tener, en este caso, un total de 34 ATPs. 30 se generaron 30 moléculas de ATP generadas a partir de las coenzimas NAD y 4 moléculas de ATP generadas a partir de las coenzimas FAD que teníamos aquí y que entraron en la cadena de transporte de electrones. Entonces, habíamos dicho que el rendimiento total de la respiración eran 36 moléculas de ATP. Hasta aquí tenemos 34, pero recuerden que acá teníamos 2 que se generaron desde el ciclo de Krebs por cada molécula de piruvato. Entonces, a esos 34 le sumamos 2 y nos da ese rendimiento de 36 ATP, que ya es un rendimiento más considerable por molécula de glucosa. Recuerden que no solamente una glucosa es absorbida por la célula. La célula puede absorber varias moléculas de glucosa y a partir de eso incrementar el rendimiento de ATP. Pero de manera de rendimiento neto, se dice que por cada molécula de glucosa o de azúcar, tenemos 36 moléculas de ATP. Estas moléculas ya le sirven a la célula para llevar a cabo sus funciones de generar nuevos organelos, formar estructuras, interactuar con su entorno, formar sustancias, etc. Entonces, esto es el proceso muy esencial o muy básico de la respiración aerobia. Decíamos es aerobia porque requiere oxígeno. Entonces, decíamos que la respiración tenía dos vertientes o dos modalidades, la aerobia o la anaerobia. La anaerobia, en su caso, va a ser un proceso metabólico que es muy similar a esto. O sea, todo lo que vimos para la respiración aerobia se va a llevar a cabo. Por cada molécula de glucosa se producen piruvatos, los piruvatos entran a la matriz mitocondrial, después al ciclo de Krebs, se producen las coenzimas, el mismo rendimiento de NAD y FAD, con la diferencia de que cuando se llega a la etapa de cadena de transporte de electrones, aquí no necesariamente se va a requerir de oxígeno. Este proceso se va a poder llevar a cabo por por la utilización de otro elemento diferente al oxígeno, como pueden ser compuestos como sulfatos o nitratos. ¿Sí?
En este caso, nosotros no podemos llevar a cabo este proceso metabólico. No podemos llevar a cabo el proceso de respiración anaerobia. Generalmente los que llevan a cabo la respiración anaerobia pueden ser algún tipo de microorganismos como las bacterias. Pero bueno, ya no se repite el proceso. Lo único diferente para que ustedes puedan distinguir entre aerobia y anaerobia es que la aerobia requiere de oxígeno y la anaerobia no requiere de oxígeno. Ahora bien, yo les decía al principio, lo que se busca es primero que ustedes entiendan la esencia del proceso metabólico, pero además, como segundo propósito, es que ustedes puedan relacionar todas estas reacciones con situaciones reales de su vida cotidiana, de su vida diaria. Entonces yo les pongo aquí algunas diapositivas. ¿Cómo podemos relacionar eso que vimos con cosas que podemos observar en nuestro día a día? Fíjense, yo les pongo primero esta diapositiva que trata de ejemplificar eh, un momento del día en el que podemos experimentar un deseo intenso de consumir alimentos. O sea, cuando tenemos mucha hambre. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en un día donde ustedes no desayunaron temprano, no almorzaron y se la han pasado trabajando todo el día, ¿qué pasa, por ejemplo, por ahí de las 3 o 4 de la tarde? Pues ya van a sentir que tienen mucha hambre, van a sentir el deseo de consumir alimentos. Y generalmente, ¿qué tipos de alimentos se nos vienen a la mente cuando no hemos comido o cuando eh, después de un periodo de ayuno prolongado? ¿Qué tipo de alimentos? ¿Se nos antoja, por ejemplo, una ensalada o un vaso de agua o un tipo de alimento eh, más convencional? Pues generalmente no. Generalmente lo que se nos viene a la mente cuando tenemos mucha hambre es algo más con ciertas eh, propiedades químicas, por ejemplo, que tenga alto contenido de carbohidratos o azúcares, ¿sí? Por ejemplo, postres, comidas más pesadas, por ejemplo, una hamburguesa, un hot dog, unos tacos, harinas, refrescos. ¿Por qué se nos antojan este tipo de alimentos cuando tenemos hambre? Porque cuando tenemos hambre, lo que nuestro cuerpo nos está diciendo es que quiere energía en forma de ATPs. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que van a generar ATPs? Bueno, pues las glucosas, los carbohidratos. Entonces, se nos antojan este tipo de alimentos porque tienen carbohidratos, ¿sí? Les digo, no se nos antoja por ejemplo, una ensalada. Una ensalada también tiene carbohidratos, pero son desde el punto de vista de digestión, son más difíciles de romper, de utilizar energía. Entonces no se nos antoja, por ejemplo, tampoco un vaso de agua porque no tiene glucosa, no tiene ese combustible que nos va a servir para producir ATP. Entonces ustedes ya pueden relacionar cómo ciertos alimentos, que si se van al tipo de estructura que tienen bioquímicamente, van a ser necesarios para producir energía. Ya entienden por qué se nos antojan este tipo de alimentos cuando tenemos hambre. Otra situación, por ejemplo, cuando ustedes hacen ejercicio. Si, por ejemplo, ustedes realizan una carrera corta, no sé, de 10 a 20 metros, si yo les digo, realicen esa distancia, traten de recorrer esa distancia en el menor tiempo posible, pues la van a recorrer probablemente sin problema. Pero ¿qué pasa si yo les digo, ¿saben qué? Eh, Ahora en vez de recorrer esos 10 metros, quiero que recorran una distancia de 200 o 300 metros corriendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues es que ustedes van a tener un nivel de cansancio mayor a que si nada más recorren 10 o 15 metros. Van a decir, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que se mencionó en el metabolismo? Si se acuerdan, la célula lo que requiere es producir energía, les decía yo, para llevar a cabo todas sus funciones. ¿Qué pasaría si los pongo a que corran esos 200 o 300 metros al final de ese recorrido? Pues van a llegar ustedes eh, agitados, cansados, eh, probablemente sin aliento. Entonces, esto se da, muchachos, o respirando muy rápidamente, por ejemplo, esto se da porque el cuerpo, al tú exigirle más al cuerpo, la célula o los tejidos están diciendo, bueno, si me estás exigiendo, pues te puedo dar eso que me pides. Si está dentro de mis límites y si me das energía o una fuente que me produzca mi energía o ATP. Entonces ustedes corren hacen una trayectoria o corren este,
una trayectoria más larga, lo que su cuerpo les va a exigir, bueno, dame más energía, pero sobre todo dame más oxígeno para que yo pueda producirte esas moléculas de ATP a partir de las coenzimas. Entonces, por eso cuando nosotros realizamos una carrera más larga, llegamos con la respiración agitada, porque lo que queremos hacer es captar de la atmósfera más oxígeno, que nos pueda ayudar a aprovechar la glucosa que está en nuestra sangre o la glucosa que está circulando y que puede ser aprovechada por cada una de las células. Entonces, esos niveles de cansancio también tienen mucho que ver con la forma en que estés llevando a cabo tus procesos metabólicos. Otra parte también con la que ustedes pueden relacionar de todas estas etapas o explicaciones tiene que ver con los síntomas de algunas enfermedades. Por ejemplo, la típica diabetes, que es muy común en México. Y la diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa en la sangre son muy elevados. Se ha mencionado que uno de los síntomas de la diabetes muy común es una sensación de cansancio o debilidad. Ustedes podrán preguntar, pero si tienen altos niveles de azúcar en la sangre, ¿por qué sienten debilidad o por qué sienten que les falta energía si tienen mucha fuente, mucha materia prima para que se produzca ATP? El problema con la diabetes, por ejemplo, es que sí puede haber muchas glucosas en la sangre. El problema es que no entran a la célula. Y de nada sirve que, que haya muchas glucosas circulando en los capilares sanguíneos si no son procesados en el interior de la célula para producir ATP. Entonces, una persona diabética puede tener altos niveles de glucosa, pero baja energía, lo que provoca esa sensación de cansancio, debilidad. También en casos ya más extremos o de periodos más largos que se presenta la enfermedad, la persona puede empezar a bajar de peso. ¿Por qué creen que baja de peso? Bueno, porque la célula no tiene la energía para formar estructuras, para formar músculo, porque la glucosa no está entrando a la célula y no está siendo aprovechada. Entonces, es un ejemplo muy básico en el que ustedes pueden relacionar el tema de metabolismo con situaciones de la vida diaria. Solo es cuestión que ustedes empiecen primero, obviamente, a entender todos los procesos que sucedieron aquí en la célula y que después lo traten de relacionar con cosas con las que estamos prácticamente expuestos todos los días. Y que pareciera que no es importante, pero gracias a todo esto es que ustedes pueden estar vivos, en que ustedes me están escuchando en este momento, porque las células de sus tejidos están llevando a cabo las funciones que les corresponden. Yo puedo estar hablando en este video, nos podemos mover, podemos caminar, podemos hablar gracias a que se llevan a cabo todos estos reacciones o procesos metabólicos. Entonces, hasta ahorita estaríamos hablando entonces del primer proceso metabólico denominado respiración. En los siguientes videos vamos a hablar de algunos otros como son la fermentación y probablemente alcancemos a ver con un video también el proceso de fotosíntesis.